Hola a todos, bienvenidos a la guía número 3 de Entorno Económico. Nosotros vamos a hablar en la guía número 3 sobre los tipos de cambio. La actividad 1 trata sobre la política monetaria internacional y los bancos centrales. Nosotros elegimos la opción B. Mi grupo está conformado por Heidi Joana Jiménez González, Isabel Gómez Blanco, Edgar Jesús Pavón Cabrera y quien les habla, María Camila Pérez Riaño. En esta guía nosotros vamos a hablar sobre el sistema monetario internacional junto con los bancos centrales, en donde nosotros nos dimos cuenta que tenemos que tener en cuenta los temas, porque nosotros como futuros profesionales eh, tenemos que saber el manejo tanto interno como externo de todo hablando económicamente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el sistema monetario internacional, en donde el sistema monetario internacional son todas las instituciones, acuerdos y las normas que tienen las transacciones comerciales y financieras entre varios países. Uno de los objetivos más importantes es garantizar la libertad del intercambio internacional y también tener una prevención sobre los desequilibrios monetarios que se podrían llegar a afectar en la credibilidad del sistema. Las siglas SIM no deben ser confundidas con las siglas SMI, que significa salario mínimo interprofesional. El uso de estas siglas realmente depende del contexto. Eh, bueno, los objetivos de este sistema monetario internacional. Primero, se debe tener un marco común, el cual es el encargado de proporcionar un sistema de normas y reglas para que los países lo acepten y puedan llegar a entenderse de una mejor forma. También la convertibilidad es la que se encarga de asegurar la conversión de las divisas por medio de un sistema de intercambio internacional. La liquidez trata de asegurar y también de proporcionar una liquidez suficiente para que los flujos que se tienen no creen no se cree una restricción. También se debe tener en cuenta el ajuste, que es el encargado de corregir los desequilibrios de la balanza de los pagos de los países, en donde se puede decir que se otorga una posibilidad de manera más fácil para un financiamiento. Y los medios de pago mundiales, que son los encargados de crear y también de desarrollar los medios para que los medios de pago para que internacionalmente sean aceptados. Bueno, hay instituciones del sistema monetario internacional en donde son financieras y son regionales y también son globales. Las instituciones globales son las siguientes: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco de Pagos Internacionales. Y las instituciones financieras regionales son las de Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. A continuación los dejo con mi compañera Heidi. A continuación de lo que dijo mi compañera Camila, el sistema monetario internacional, ¿cómo funciona? En la actualidad este sistema tiene dos características primordiales que son las siguientes. Vemos lo que son la flotación generalizada con algunas excepciones y el fiduciario. También vemos acuerdos internacionales. La flotación generalizada con algunas excepciones, vemos que la mayoría de los países que están avanzados y también Latinoamérica cuentan con ciertos tipos de cambios flexibles. Lo que quiere decir es que en el mercado se llega a ajustar paulatinamente con el valor de las divisas sin que haya una tasa de cambio fija. En el fiduciario vemos que con lo de las divisas no cuentan con un respaldo en metales, los activos e incluso otras monedas. El valor se determina en cuanto a la confianza que tienen las personas del Banco Central emisor, pero también se debe tener en cuenta que está siendo determinada por el entorno político económico. Aunque el dólar y el euro, siendo una segunda moneda, el euro también son utilizados como una reserva que nos van a ayudar a determinar una buena parte de la liquidez en el sistema. Vemos en los acuerdos internacionales que son unas organizaciones que forman el CMI,
son las que negocian y llegan a varios acuerdos respecto a una normatividad internacional, en donde toman decisiones teniendo en cuenta el nivel de reserva internacional. También el acceso a los créditos, la creación de una moneda que no es nacional de la reserva, como el DEG y también otros puntos que influyen en los intercambios internacionales. Ese es un poco de cómo funciona el sistema monetario internacional y ahorita miramos lo que es la historia y la evolución del sistema monetario. Ahorita en la historia hay varios tipos de sistemas monetarios. Se hablan de dos que se pusieron en práctica ahorita en los últimos años, desde 1870 hasta 1971. En ellos vemos que es el patrón de oro, el Bretton Woods y el sistema actual. En el patrón oro, que este fue un sistema aplicado durante el año 1870 hasta la Primera Guerra Mundial, la cual trató de que los bancos centrales únicamente podrían emitir el dinero que estuviera respaldado. En las reservas de oro también existía un tipo de cambio que era fijo en las divisas de los diferentes países respecto al oro y también a los ciudadanos que podrían cambiar su dinero libremente por algún equivalente correspondiente. Ahorita en el comercio internacional creció, también se empezaron a descubrir minas de oro y el costo grande que tenía la guerra. Estos fueron algunos de los factores que hicieron que el sistema colapsara en el patrón de oro. En el Bretton Woods fue un sistema que tuvo una vigencia desde el año 1944 hasta el año 1971, en el que se estableció un tipo de cambio oro-dólar fijo, pero lo que pasaba era que en los países no tenían que convertir su moneda en otro, sino en los dólares estadounidenses. Entonces, ¿qué pasó? El dólar se convirtió en la moneda mundial referente y los otros países tenían que darle un valor respecto a su moneda, teniendo en cuenta que no podía intervenir por el tema de fluctuación relevante. En este periodo se creó el Fondo Monetario Internacional y también el Banco Mundial. Este sistema colapsó en medio de la guerra de Vietnam y los Estados Unidos. Los Estados Unidos tomó las decisiones de forma unilateral que suspendieran la conversión con el fin de poder financiar la guerra y crear más exportaciones. En el sistema actual vemos que este sistema tiene el valor de los tipos de cambio debido a la fluctuación del mercado de las divisas. Esto también quiere decir que el dinero no cuenta con un respaldo en metales, ni en activos y tampoco en otro bien convertible. Muchas gracias, espero que me hayan entendido y eso fue lo que funciona el sistema monetario internacional y su historia y la evolución del sistema monetario. Muchas gracias. Vamos con lo de la crisis financiera. Partimos de que Colombia cuenta con el Banco de la República, el cual dentro de sus políticas monetarias colombiana tiene como objetivo mantener una tasa de inflación baja y estable y alcanzar el máximo nivel sostenible del Producto y del Empleo. Tiene la meta de inflación para este año del 3% y el banco pues toma decisiones sobre la tasa de interés de política monetaria teniendo en cuenta con el análisis del estado actual de la economía, sus perspectivas y la evolución del pronóstico de la inflación frente a la meta. Cuando el Banco de la República modifica la tasa de interés que afectan las tasas de interés del mercado a diferentes plazos, la tasa de cambio y las expectativas de inflación variables, a su turno influye también sobre el costo del crédito, las decisiones de gasto de producción y el empleo de los agentes, la tasa de cambio y el precio de los activos y la tasa de inflación. En general, los cambios mundiales que ha sufrido la economía son grandes. Tenemos por lo menos que en el Fondo Monetario Internacional para el año 2000 las economías avanzadas generaban el 57% del Producto Mundial medidos en términos de poder adquisitivo, lo cual cambió para la perspectiva que tienen para el 2024, es de que esto se reduzca a un 37%.
hay una desaceleración general de la economía y pasó del 3.6% a un 3%, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. En Colombia, después de haberse absorbido el choque petrolero, proyectamos unos crecimientos del 3.4 para el 2019 y de 3.6 para el año entrante, crecimientos superiores al 3% del siguiente año, de este año. De acuerdo, la economía nacional ha cobrado un impulso gracias a un consumo privado sólido y un repunte del gasto público. El Fondo Monetario Internacional proyecta tanto para el cierre de este año como para el 2020 un crecimiento aproximadamente del 3.5%, superior a la meta que habían establecido el año anterior. De acuerdo a la política monetaria colombiana, el Banco de la República tiene un mayor gasto fiscal en los gobiernos locales y a la reducción de la presión tributaria sobre las empresas, producto de los efectos percibidos este año gracias a la ley de financiamiento, y para el Fondo Monetario Internacional la implementación constante de proyectos de infraestructura, así como los flujos migratorios de Venezuela, también respaldan el crecimiento colombiano. Las tasas de interés tienen unos niveles de tasas de interés inferiores a otros momentos históricos que se han presentado, y de acuerdo a la inflación, la proyección del dato de inflación para Colombia en 3.9 al cierre de este 2019, y para el 2020 se espera que la inflación converja hacia la meta fijada por el Banco Central, y se estima que la variación del IPC para el año se cerrará en un 3.1%. Continúa mi compañero. Gracias, Isabel. Siguiendo con nuestro tema de crisis financiera del sector secundario de la economía colombiana y cómo afecta a la empresa con la que venimos trabajando, podríamos decir que la coyuntura económica internacional afecta a todos los mercados y Colombia no es la excepción. La volatilidad de los precios en los bienes primarios y la guerra comercial de tira y afloje que sostienen las superpotencias Estados Unidos y China agudizan el problema, sobre todo a los países más vulnerables como Colombia. A pesar de todo esto, la economía colombiana se sostiene en aumento, que, aunque no es el esperado, sí registra números positivos con respecto a su crecimiento del PIB. El 2.8% es una cifra que refleja una mejora con respecto al primer trimestre del año anterior. Si nos fijamos en el sector secundario, los números que reporta la ANDI son alentadores, a excepción del sector textilero y de la construcción, que atraviesa una dura crisis, lo que ha ocasionado la pérdida de una gran cantidad de empleos. 600.000 empleos se perdieron en el sector textilero el año pasado. Esto se refleja en las cifras que suministra el DANE, que para agosto de 2019 registra una tasa de desempleo del 10.8%. Paradójicamente, y a pesar de la crisis, el sector de la construcción generó 169.000 nuevos puestos de trabajo y aporta el 6.8% del total de ocupados del país. Los otros sectores, como el automotriz y el energético, registran una leve mejoría con respecto al año anterior. La empresa Serrano Gómez Protector Limitada, como lo hemos mencionado en nuestras anteriores guías de trabajo, es una empresa de prefabricados dedicada a la fabricación de postes de cemento, formaletas, adoquines, viguetas de concreto, madera, fibra de vidrio, etc. Por lo tanto, está vinculada al sector de la construcción y más específicamente al de la producción y despacho de cemento gris. Esta es una industria directamente vinculada con la construcción, que a diferencia de esta, registra cifras positivas. A septiembre de este año registró un aumento del 1% en su producción y un crecimiento del 4.6% en sus despachos. Parte de este producto llega a la industria de prefabricados. La empresa Serrano Gómez Protector Limitada observa un excelente repunte en sus ventas entre 2017 y 2018 con un aumento del 22%. Es una clara muestra que la economía es diversa. Algunas empresas, aún perteneciendo a sectores de la economía que presentan algún tipo de inestabilidad,
reflejan en sus cifras repuntes importantes. Tal vez esto signifique que las estrategias en ventas o producción empleadas son las acertadas o buscan nuevas alternativas de mercado, ampliando sus portafolios de servicio o empleando métodos más novedosos e innovadores. Es el caso de Serrano Gómez Protector Limitada, que en sus inicios se presenta como una empresa de prefabricados, de concreto y yeso, y ahora también trabaja con productos de madera y fibra de vidrio. En el mercado empresarial, las empresas que prevalecen y se sostienen son las dinámicas, transformadoras e innovadoras, que no se quedan quietas y que en poco tiempo se convierten en pymes competitivas, con un gran potencial de seguir creciendo. Están siempre a la vanguardia y a la expectativa de las necesidades del consumidor. Esta es la mejor forma de contribuir a la economía del país, pues son las principales generadoras de empleo y contribuyen a la diversificación de la matriz productiva del sector. Como nos podemos dar cuenta, el sector secundario de la economía presenta diferentes estados en sus subsectores. En algunos se observa una leve mejoría o se mantienen estables, y en otros, tal vez los que más han dinamizado el sector en los últimos tiempos y que han aportado más a la economía nacional, como el de la construcción, presentan algún grado de complejidad, seguramente por las malas decisiones del gobierno central, como el de recortar o suspender los subsidios para la compra de vivienda. El gobierno debe emplear recursos para recuperar el impulso que traía el sector de la construcción, dar continuidad a los programas de vivienda de interés social BIS, garantizar un panorama favorable para las viviendas de hasta 250 millones de pesos o de profesionales, que presentan una alta demanda en el sector, pero que las condiciones difíciles para acceder al sistema de financiación o a un crédito hipotecario lo han frenado. También mejorar el panorama de viviendas de estratos altos, que en los últimos tiempos presenta una baja demanda y se ha estancado. Es necesario que este importante sector de la economía aumente su producción. Esto significaría una disminución en el índice de desempleo y un aumento en el PIB. Como lo hemos mencionado con anterioridad, el sector secundario es el encargado de jalonear en gran medida la economía nacional. Entonces la pregunta es, ¿cómo el gobierno central, en unión con el sector privado, debe estructurar un proyecto para generar la mayor demanda posible y ambientes propicios para que la población pueda acceder con facilidad a los programas de compra de vivienda y a los créditos que ofrece el sector financiero? Muchas gracias.